PowerPoint me ocupa toda la pantalla, quedo como incomunicado, digamos, solamente por audio, por ejemplo. No sé por qué no me deja esta vez que aparezca el chat para ver los mensajes que ustedes pueden ir poniendo durante este encuentro. A ver, voy a insistir, pero me parece que no va a ser posible. Bueno, sigo. Si alguno necesita algo, me interrumpe por audio. Este registro, entonces, es como la caja negra ahora. Tiene una entrada de clock acá abajo. Y si esto, la entrada N, estuviera libre, no hubiera ninguna otra señal, me estoy refiriendo a la de arriba, ya lo voy a explicar, cada vez que venga un pulso de reloj, lo que hay en la entrada del flip-flop se almacenaría en el flip-flop y por lo tanto uno diría que se graba en el registro. Pero eso no siempre es deseable. Yo quisiera tener un registro, o sea, este conjunto de flip-flops, que bajo ciertas condiciones se cargue y bajo otras que no se cargue, es decir, que permanezca con el mismo valor que tenía, a pesar de que el impulso de reloj va a seguir llegando a una determinada frecuencia. Entonces aparece lo que se llama las señales de carga. O sea, esto es un registro con una señal de carga. Si T1 tiene un 1, entonces lo que está a la entrada de R2, cuando venga el pulso de reloj, se va a almacenar en todos los flip-flops. Entonces, el registro R2 va a tener el valor que haya en su entrada. En este caso, la entrada R2 es provista por la salida de otro registro llamado R1. Entonces, la salida de los flip-flops de R1 están conectados directamente a la entrada de todos los flip-flops de R2. Entonces, en un flip-flop D, ustedes recuerden que la D tiene de delay o retardo. Todo lo que hay en la entrada pasa a la salida cada vez que viene un impulso de reloj. Eso en un flip-flop, pero en un registro, al sumarle la señal de carga, esa señal de carga, si está habilitando la carga, entonces se actualiza, y si no, mantiene o conserva el valor. Todo eso está explicado bien en el libro. Esto es la figura 5.2, todo está extraído de ese capítulo 7, ¿no? Un registro de 4 bits con carga en paralelo. ¿Cómo logra implementar la carga? Entonces, como acá está lo que está a la entrada, cada vez que venga el clock va a pasar a la salida. Yo siempre, cuando estamos en presencial, les pido que ustedes dibujen, y si no, alguno lo piensa, pero como esto es resumen, no lo voy a hacer. Les digo, ¿cómo harían ustedes para que no se actualice el flip-flop D? Entonces muchos dicen, pongo una compuerta AND en la entrada del clock. Eso es un error grueso. Porque miren cómo está el clock acá, limpio. El clock siempre tiene que estar limpio, no tiene que haber ninguna compuerta entre medio. Si ustedes colocan compuerta, luego, imagínense en el diseño de todo el sistema. La señal de clock no va a llegar, por el tiempo de propagación de las compuertas, no va a llegar al mismo tiempo a todos los flip-flops. Y todos los cambios del sistema se van a producir siempre, los sistemas sincrónicos, cuando viene el impulso de reloj. Y el impulso de reloj, a causa de que se le ha metido en el camino diferentes compuertas en diferentes registros, va a llegar despacio. Entonces esa no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Este conjunto de 2 AND y una OR, esto es un multiplexor. Yo podría poner en lugar de estas 3 compuertas el símbolo del multiplexor. Un multiplexor de 2 canales, donde uno de los canales es la realimentación de la propia salida del flip-flop. Entonces, si esta compuerta acá tiene un 1 por lo que haya en esta otra entrada, eso pasa acá. Porque si acá hay un 1, por 1, 1. Y si hubiera un 0, 1 por 0, 0. O sea que a la compuerta, a la salida de la compuerta AND, sale lo que hay en la salida del flip-flop. En caso de que acá haya un 1.
Si acá hay un 1 es porque acá en carga hay un 0. Entonces, si en carga hay un 0, este registro no debe cambiar cuando venga el impulso de reloj. Y evidentemente que si acá yo tengo esto, fíjense, en la otra compuerta AND, ¿qué tengo? Si carga valía 0, negado 1 y negado nuevamente 0. Ese 0 está presente acá. Por más que la entrada tenga lo que tenga, 0, 0 en una AND por lo que sea, acá da 0. Y en una OR, si yo tengo en esta entrada 0, 0 más lo que haya en la otra entrada, a la salida pasa lo que hay en esa entrada. Y esta entrada tiene la salida del flip-flop. Entonces, es como que esta salida, si ustedes están siguiendo el cursor, hace este recorrido y viene a la entrada de. Cuando aparezca el pulso de reloj, este flip-flop va a cambiar, o sea, va a pasar a la salida lo que hay a la entrada. Pero lo que hay a la entrada coincide con lo que hay a la salida. Entonces, desde el punto de vista del usuario o del sistema, uno dice, che, no, ese flip-flop no cambió, conservó lo que tenía. Exactamente. Por esa razón. Ahora, si la señal de carga tiene un 1, usted tiene acá negado 0. Entonces, si hay un 0 ahora en esta entrada, esta compuerta AND, inhabilita el paso de la salida, porque 0 por lo que sea es 0. Entonces, en esta OR va a haber 0. Entonces, si hay una entrada de OR en 0, lo manda a la otra entrada. Y esta entrada es el fruto de la AND de carga ahora tenía un 1, negado 2 veces, acá tengo un 1. Con lo cual acá hay un 1, y 1 por lo que haya en la entrada hay 0, es lo que pasa por la AND y por la OR y llega a D. Cuando llegue el pulso de reloj, en el flip-flop se va a almacenar lo que esté presente en la entrada. Eso es, digamos, el esquema explicado de alguna manera del registro R con la entrada de carga. Ingeniero, una pregunta. Una pregunta. Sí. Quería saber si, digamos, por qué se utiliza negado, negado. Dígame su nombre primero. Axel, Calas. ¿Cómo es el apellido? Calas. Bien. Quería saber por qué se utiliza negada, negada la entrada de la carga en vez de utilizar la señal original de la carga. Usted hizo técnica digital el año pasado, ¿no? ¿Conmigo? ¿O con alguien de técnica? ¿Cuándo la cursó técnica digital 1? El año pasado, no, el anterior. Y ya estábamos. Bueno, por lo menos medio año yo estuve. Sí, sí. Este tema, y alguien preguntará acá en la parte de abajo, el reloj, ¿qué hay acá? Usted recién yo dije que no había compuerta, ¿y esto qué es? ¿Qué es eso? Es un buffer. Es un buffer. ¿Y qué es un buffer? Una compuerta así. Todo de técnica 1 esto, ¿eh? ¿Qué era un buffer? Es una compuerta seguidora. Si tengo un 1, te saco un 1. ¿Y para qué está? ¿Qué significa buffer? Para no sobrecargar el circuito, para poder entregar la corriente que le hace falta. Por eso, es robustecer a la señal. Si la señal ataca a muchas compuertas, en este caso muchos flip-flops, la señal de reloj, se debilita, o sea, le consumen corriente y por lo tanto el alto se cae. Entonces, cada tanto hay que robustecerla, colocando los buffers. Por eso buffer es eso, robustecer algo. ¿Acaso usted en los equipos no tiene los buffers de salida, le dicen en los equipos de audio, para como si fuera el amplificador de salida? Bueno, puede que se use otros términos también en audio, así que bueno, dejémoslo ahí, no importa, no metemos el audio acá. Esta señal o este buffer que está señalando el cursor ahí, robustece la señal. Bueno, ¿qué pasa con la señal de carga? No es solamente con un buffer, esto estoy usando un inversor. ¿Qué hace el inversor? Aparte de robustecerla, la niega lógicamente. Y bueno, porque yo en un momento necesito la negación. Pero esta otra, le coloco otro inversor seguido, entonces ahora ¿qué tengo? A la salida tengo lo mismo que tengo a la entrada. Pero ¿cómo está la señal respecto a la entrada? Robustecida, digamos. Hecho más fuerte la señal. Para eso se usa. Bien, perfecto. Gracias. Bueno.
A ver, paso siguiente. Estas son las sincronizaciones. Por eso digo, no, yo no voy a repetir porque quiero llegar. Simplemente estoy haciendo como una especie de síntesis. Me pareció hacer el detalle de recién, pero no lo voy a hacer el detalle en todo el encuentro. Ustedes tienen acá las señales para generar la sincronización. O sea, cuando ustedes tienen diferentes operaciones que las pueden o las quieren realizar en diferentes momentos, entonces necesitan que esta señal de carga no haya una, haya varias. Si uno va a realizar las operaciones en varios ciclos. Si uno la va a realizar en un solo ciclo, entonces necesita una sola. Bueno, ahí está presentado un diagrama de sincronización basado en un contador de 2 bits que me da señales de 2 bits a la salida, 00, 01, 10 y 11, que son conectadas a la entrada de un decodificador. Con lo cual, el decodificador me asegura que estas entradas de selección seleccionan en caso del 00 la salida 0, o la 1, o la 2, o la 3. Hay una sola señal activa a la vez. Entonces, cuando está activa esta, están desactivas estas. Luego desactivo la 0 y activo la 1, y la 2 y la 3 siguen desactivadas, y así. Eso lo explica en las formas de onda. Acá está, es la única activada, todas las demás están desactivadas. Luego está desactivada esta, activada la T1 y desactivada la T2 y la T3. Se desactiva esta, va a 0, se activa la T2 y luego finalmente la T3. Y cuando se desactiva esta, vuelve a activarse la T0. O sea que ustedes acá tienen 1, 2, 3, 4 señales de sincronización que pueden marcar 4 tiempos distintos. Y que si han visto el capítulo, se indica como en la nomenclatura de indicar la operación, se la colocaba, por ejemplo, T1, 2 puntos, y lo que tenía que hacer. Eso significa que la operación se hace a tiempo T1, o se hace a tiempo T0, o se hace a tiempo T2, o se hace a tiempo T3. Insisto, si eso es deseable en 4 ciclos. Si en un solo ciclo hay un solo clock, y por lo tanto al ritmo del clock no me hace falta otra cosa. Supongamos, digo, si quiero acá, con este clock, ahí se hace la operación. De vuelta, plan concedente del clock, ahí se hace la operación, ahí se hace la operación, y ahí se hace la operación. Esa es hacer las operaciones en un solo ciclo. Pero dependiendo de la arquitectura, se puede querer tener más de un ciclo. Este es el clásico sumador-restador que lo vimos también en Técnicas Digitales 1. O sea, ese capítulo 7 es el enganche perfecto, así yo lo considero, no estoy exagerando en lo más mínimo. Es el enganche perfecto entre Técnicas Digitales 1 y Técnicas Digitales 2. Porque el sumador-restador también lo vimos en Técnica 1. Los registros también lo vimos en Técnica 1 lo que era. Registros con carga también lo vimos. Vimos registros de desplazamiento, vimos, o sea, varias cosas que ahora la utilizamos. Los flip-flops son de Técnica 1, no de Técnica 2. Las compuertas, lo mismo, Técnica 1. O sea, lo novedoso acá es que yo le podría decir, que no sé, porque en Técnica 1 también lo mismo, es que yo ahora pongo un bloque y digo, esto es el registro R2. Y ahora me manejo como el registro. Y alguien podría decir, che, ¿y un registro qué es? ¿No te acuerdas? Es un conjunto de flip-flop. Bueno, ahora este registro le agregamos que tienen carga o selección, lo mismo, carga. Cambia si lo habilita esta señal, si no, no. Acá está el típico circuito que demuestra, y esto sí me explayo un poquito, en lo que digo que hay que analizar cómo son las diferentes arquitecturas. Por ejemplo, acá tengo el sumador-restador, perfecto. Pero con este sumador-restador, ¿qué puedo hacer yo? Puedo sumar lo que hay en R2 con lo que hay en R1. El resultado de eso va a estar acá, y cuando venga el clock y la señal de carga lo habilite, voy a almacenar el resultado del R1. O sea que el R1 es un registro que yo lo estoy tomando como fuente, como un operando fuente y como un operando destino. Es parte de la operación el valor original, pero como resultado de la operación se va a cambiar y va a alojar, en este caso, el resultado de la suma o el resultado de la resta.
Bueno, esto es una arquitectura. Esto es lo que se llamaría una arquitectura. Supongamos que no vemos el diagrama y alguien dice en palabras, che, esta CPU que están diseñando, que están viendo, ¿suma? Sí, por supuesto. ¿Y cómo suma? ¿Suma R1 más R2 y el resultado lo guarda en R3? ¿Qué dirían? No. Esto que estoy viendo yo suma R1 más R2 y el resultado lo guarda en R1. Ah, y si yo quiero sumar R3, ¿cómo hago? Bueno, lo vas a tener que poner primero en R2 para luego sumarlo con R1 y el resultado lo vas a ir guardando en R1. Entonces, lo que sigue a esto es una nueva arquitectura donde ustedes pueden ver que los operandos fuentes se pueden seleccionar independientemente, al igual que el operando destino. Esta filmina además le agrega lo del desbordamiento o el overflow en inglés, que activa un flip-flop de un bit, o sea, el B, la bandera B, y esto es el carry que puede producir el bloque sumador-restador y que también va a un flip-flop que hace de bandera de carry. Y todo esto se actualiza, fíjense, con el impulso del reloj. Todo. Si paso a la siguiente, ustedes tienen, esto es de 1, la implementación de la figura 3.12, que es el capítulo 3, de sumador-restador. Este sumador-restador usa el full adder. El full adder es el sumador total. Y este ahora exclusivo hace de una NOT o una compuerta NOT programable, como se le llama. Es una hora exclusiva. Pero si a una hora exclusiva yo en la entrada S, que está presente en cada una de las entradas de la hora exclusiva, le coloco un 1, lo que hay en la otra entrada, en este caso toda la entrada B, pasa, pero negado. ¿Por qué? Porque si B0 tiene un 0 y esta otra entrada, debido a que S tiene un 1, 0 hora exclusivo con 1 es 1. La salida de la hora exclusiva tiene un 1 y eso significó que al B, que tenía un 0, lo negó. Y por lo pronto, si B0 tiene un 0, perdón, es la condición que dije, acá tengo un 1, lo nego. Y si tengo un 1, en B, 1 hora exclusivo con 1, el resultado es 0. Con lo cual, la salida de la hora exclusiva es la inversión de B. Entonces, este sumador-restador era implementar tanto la suma como la resta con el mismo circuito sumador del full adder. Entonces, ¿cómo se la debe pensar a la resta? Como que es la suma de un número negativo. A ver, si yo digo A menos B, puedo pensar como que es la suma de A más el número negativo menos B. Entonces, ¿cómo es la representación de los números negativos? Que también eso tienen en el práctico para resolver. Y que me parece que la profesora mandó el práctico y ha habido algunas dudas, por lo que sé. Los números negativos se representan mediante el convenio del complemento 2. No se representan con magnitud y signo. Si bien magnitud y signo es una forma también de representar los números negativos, en todas las operaciones aritméticas la única forma válida de representar los números negativos es mediante el convenio del complemento 2. ¿Cómo se hace o cómo se materializa el complemento a 2 de un número? Bueno, el complemento a 2 de un número se invierte los 0 por 1 y los 1 por 0 y al resultado se le suma 1. Entonces, cuando usted tiene que hacer A menos B, usted piensa que va a ser A más menos B. Entonces, al número B, que era un número positivo, lo tengo que convertir en negativo. Entonces, a través de la hora exclusiva, invierto. Pero todavía, y lo sumo al A, pero todavía me falta sumarle 1. O sea, sumo el A más el B invertido más 1. Y ese 1 se logra con el carry inicial. Por eso está conectado a la entrada S. Si yo quiero sumar, S vale 0. Por lo cual, si S vale 0, B pasa directo al full adder, lo mismo que A, porque está directo. El carry inicial es 0 y por lo tanto a la salida voy a tener la suma de A y B.
Si tiene un carry, lo arrastro al siguiente full adder y así sucesivamente. En la salida S tengo la suma. Si quiero hacer la resta, dije, tengo que sumar A más el número menos B. El número menos B es la inversión de B más 1. Entonces, con un S igual a 1 acá, logro esa inversión en la hora exclusiva, y con ese 1 en el carry inicial, le estoy sumando 1. Y obtengo la resta a la salida de este circuito. Por eso es el circuito sumador-restador. Eso también lo vimos en técnica 1. También está explicado en el capítulo 7. Esta es la forma de lo que decimos y lo que también lo dice el capítulo, obviamente. Todos los diseños digitales son modulares y jerárquicos. ¿Qué significa que son jerárquicos y modulares? Significa que yo tengo, fíjense acá, bloques. Si yo digo, a ver, como si yo apretara acá con el mouse, doble clic y paso a esta vista. Y acá digo, y acá tengo el full adder. Hago doble clic en el full adder y paso a esta vista. Entonces, los sistemas se diseñan en forma jerárquica, porque esta es la vista más jerárquica. Esta es la top, hacia abajo. Y modular, porque esto es módulo, esto es un módulo. Al flip-flop yo lo puedo ver como un módulo, porque está formado por compuertas. Entonces, es jerárquico y modular. Y uno dice, pero ¿y cómo sigo? Y doble clic, hasta que llego a una vista, que es esta, por ejemplo, que está toda formada por primitivas, que se llaman. Primitiva es la unidad elemental, es el bloque constructivo básico. Es como tener los ladrillos. Yo las paredes las construyo con ladrillos. Ahora, yo una pared revocada, pintada, yo la veo como una pared. Lo veo como un bloque. Yo al FA, al full adder, lo veo como un bloque. Este es un sumador. Sí, bueno, pero este sumador está compuesto de estos bloques constructivos. Estos bloques constructivos elementales es lo que se llaman las primitivas. Más abajo de esto no podemos ir. Es como que yo le dijera a usted, al albañil, la pared, ¿con qué la va a hacer? Con ladrillo. No le voy a decir que me haga el ladrillo, no. Él va a partir su construcción y todo lo que haga a partir de ese bloque, que es el ladrillo. Nuestros bloques son las compuertas y los flip-flops. Y todo esto se hace escribiendo en hardware. Eso lo vimos en técnica 1. Y acá están los dos lenguajes que más se usan, el System Verilog o el Verilog que vimos y el VHDL. Trabajamos con este. Fíjense, si comparamos el full adder en la descripción, mucho más compacta, cortita que el VHDL. Y esta es la representación esquemática. Para los diseños jerárquicos y modulares, como es el diseño digital actual de hoy, ya no existe más el esquemático, es toda descripción textual en lenguaje de descripción de hardware, y Verilog o System Verilog, que es la actualización, hoy ha tomado ya ventaja sobre el VHDL. Dentro de esto, que ya no es nuevo para técnica 2, porque ya todos han hecho técnica 1 con lenguaje de descripción de hardware, esta termina lo que dice es que esta es una representación de esto mismo, es el sumador, el full adder, pero mientras esto es algo constructivo, o sea, ustedes acá ven las compuertas, ¿no? Ustedes lo ven. Esta es una descripción funcional, comportamental. Acá simplemente, en lenguaje de descripción, decimos que I es la suma de A más B más Cin. Y acá tenemos A, B y Cin, y tenemos toda la salida, digamos. Y tenemos todas las conexiones. Y esta es la descripción de todas esas conexiones. Wow. Avanzo y les digo lo que ustedes, porque ya quedan 10 minutos, lo que ustedes van a tener que seguir viendo. Bueno, digo, esto era funcional. Esto es el bloque completo y esto es algo que le digo yo que es un micro súper reducido, porque el micro funciona así, tiene todas las partes, ni más ni menos. Luego es como que yo le dijera, esto es un auto. Después vamos a pasar al ARM, pero es como que yo le dijera, bueno, el auto, ¿qué tiene? El auto tiene 4 ruedas, tiene un chasis, tiene un motor, tiene una marcha, o no ya, porque puede ser automática la casa, perfecto. Tiene un volante,
Sí, tiene un volante. ¿Tiene asiento? Sí, tiene asiento. Bueno, esa es la estructura general. Esta es una estructura general. Luego vienen los modelos particulares. Ahora usted me dice, no, pero ¿qué pasa? Que el auto tiene una rueda con llanta muy mala y este otro tiene una llanta cromada excelente. El otro tiene ancho de la rueda de tanto y este es una rueda finita. El motor tiene tanta cilindrada y el otro es mucho menor. Los asientos son de cuero y los asientos míos son de pana y están hechos pelotas. Bueno, ¿entienden lo que digo, la diferencia? Pero nadie se va a sorprender de que un micro no tenga estos bloques. A ver, y lo digo de esta manera. Registros. Luego, ustedes saben que hay una vista posterior, que ya llego, que estos registros, en vez de verlos individualmente como desde el comienzo de esta filmina, lo veo como un conjunto de registros y le llamo el register file o el archivo de registro. Tengo las selecciones a través de los multiplexores o de los bases, porque esto podría ser un mismo base. Acá está implementado con multiplexores. Eso también el capítulo lo diferencia. Donde selecciono los operandos. Entonces yo acá selecciono B o selecciono A y digo, puede venir este registro o este, cualquiera de los cuatro, yo lo puedo hacer pasar acá a la entrada del ALU. Y con este otro selector también a la otra entrada del ALU. Tengo una ALU, una unidad aritmética y lógica, donde acá tengo para seleccionar la operación. El resultado de la operación viene de esta unidad de corrimiento, donde una de las funciones puede ser que transferencia directa, que pase de largo. Y finalmente los datos vienen y entran a cada uno de estos registros. ¿Ve? Acá hay un verdadero base, porque este conjunto de líneas es compartido para todos los registros y va a la entrada. Pero no todos los registros se van a activar cuando llegue el pulso de reloj, porque todos tienen una entrada de carga. Y esa entrada de carga es manejada por este decodificador que va a activar solamente una salida a la vez y va a depender de esta selección del destino. Esto que ustedes están viendo dice el diagrama, la figura 711 dice el diagrama de bloque de una unidad procesador. Esto es como la estructura general del auto. Esto es una estructura general de un micro. Luego usted tendrá diferencias de la arquitectura. Como recién yo dije, usted podría sumar recién R1 más R2 y el resultado guardado en R3 en una sola operación. No, acá sí. ¿Qué cambió? Bueno, cambió que se le agregaron estos multiplexores, el otro no lo tenía, para poder seleccionar cualquiera de estos registros. Perfecto. La unidad de corrimiento, por ejemplo, está acá a la salida de la ALU. ¿Qué pasaría si yo le dijera, no, este bloque póngamelo acá, mire, acá? Voy a dejar quieto porque esto se mueve rápido. Acá quiero la unidad de corrimiento. Alguien podría quererlo y de hecho que lo puede hacer. Después uno podrá revisar qué implica que la unidad de corrimiento esté acá. De hecho, que se lo adelanto, el ARM lleva la unidad de corrimiento acá, no acá. Por eso simplemente lo estoy mencionando. Entonces, ¿uno qué diría? Bueno, eso es lo que constituye la arquitectura propia del micro. Que tenga esto, que tenga lo otro, que soporte este conjunto de operaciones, no, que soporte esta no, que la unidad de corrimiento esté acá y soporte estas operaciones y no esté allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para entenderlo, este es el diagrama, y es un diagrama simple, con bloques que ustedes ya conocen de técnica 1 y que en el capítulo 7 se lo junta de una manera excelente. Esa es mi opinión y no me voy a cansar de decirlo. Ese capítulo 7 yo lo pondría en un cuadro. Yo siempre lo alabo. Es el paso de técnica 1 a técnica 2. Antes nosotros estudiábamos directamente los micros. Vamos a estudiar el ARM es así. Muchas veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Acá lo tienen. Hemos puesto hace 2 años, el año pasado y el anterior, cómo se pasa de uno al otro. O sea, ¿quién no conoce el decodificador? Podés estar olvidado, pero yo lo vi en técnica 1, el multiplexor. ¿Han olvidado? De todo puede estar olvidado. Del flip-flop también puede estar olvidado. Pero ustedes tienen que repasar esos bloques nada más. Wow. Luego el capítulo continúa explicando la ALU y la unidad de corrimiento. Me quedan 4 minutos 20, así que acá están las funciones
Ustedes van a ver acá, seleccionando la operación de la ALU, de la parte del circuito aritmético. Entonces ustedes tienen operaciones que son clásicas en los micros. La transferencia, la suma, el decremento, el incremento, la sustracción, de vuelta a la transferencia. La etapa del circuito lógico, que son las funciones elementales, la AND, la OR exclusiva y la inversora, con sus respectivas líneas de selección. Acá hay un multiplexor, con lo cual si usted selecciona 0, 0, está seleccionando la operación AND de A con B. Y eso va a pasar a la salida. Y combinada esta etapa lógica con la etapa aritmética previa, tiene un nuevo multiplexor para la salida con una tercera línea de selección. Con lo cual, ustedes, con estas tres líneas de selección más el carry de entrada, usted puede obtener en la salida lo que le dice esta tabla. Esta tabla, si ustedes ya no quieren ver el detalle físico de cómo trabaja el sumador-restador, también lo pueden ver, porque se puede ver como bloque, y dicen que esto es la tabla, y es lo que se llama la tabla de funciones, o sea, es la descripción funcional de ese bloque, llamado ALU. Tabla de funciones del ALU. Entonces usted dice, con estas líneas de selección, S2, S1, S0 y SIN, yo selecciono esta operación. Y ahí la tienen marcada con todas las líneas de selección. Bueno, luego está explicado la unidad de corrimiento. La unidad de corrimiento es lo que me permite básicamente hacer una transferencia directa o me permite hacer desplazamiento lógico y aritmético tanto a la izquierda como a la derecha y me permite también hacer rotaciones. La tabla de funciones de estas elementales son, ahí está, transferencia, shift left, corrimiento a la izquierda, shift right, corrimiento a la derecha, y una transferencia de cero. Esta, por ejemplo, no incluía rotación. Bueno, esta unidad de corrimiento es otra forma que ustedes lo verán, está explicado, que se llama la de tambor, o barrel shifter en inglés. Y esta, no hay corrimiento, o rotación una vez, rotación dos veces, rotación tres veces. Esa es funcionalmente. Y llegamos a la última. Creo que es la última, con su tabla y sus ejemplos. Sí. Fíjense, esta es la misma de la unidad procesadora, pero ¿qué se le agregó acá? La palabra de control. Ustedes, los dos últimos ejercicios que la profe agregó, son los dos últimos ejercicios del capítulo 7. Les recomiendo, y de paso después, les comentaré algunas cosas, tal vez como material extra que les pase. O la profe del práctico les pasará los resultados cuando ustedes terminen de hacer. Pero fíjense, para que lo puedan hacer tranquilo, ya me queda menos de un minuto, ustedes acá está el archivo de registro, acá está la selección del destino, la selección del bus B, del A, y fíjense, estos numeritos son los que forman la palabra de control. Esta palabra de control es la que maneja todo el data path. Entonces, si yo quiero hacer una suma del R1 o del R2, selecciono de este el R1, de este, o sea, acá el R2, acá la suma, la ALU me lo va a sumar, en la unidad de corrimiento digo que deje pasar, y esto viene acá, y en el destino pongo el R3 que era donde yo quería que fuera. Y cuando venga el pulso de reloj, el R3 va a tener ahora el contenido del R1 más el R2, logrado con la palabra de control. Entonces, esos dos últimos ejercicios del capítulo también son maravillosos, porque